Nous sommes à quelle page? À la page 1, à la page 2, à la page 3. ¿A quelle page? La page 4. 4. No sé cómo decirlo. ¿Está bien? Por ahora, 4, sí. en francés lo dicen en español. Yo voy echando palabras en francés. A la page 4. Bien, pero vamos a hacer un precalentamiento. Había una tarea asignada. Si alguno pudo destinar tiempo a resolverla. Yo estuve investigando, se me corta el audio, profesor. Sobre el payador bueno, yo no presencié la clase del viernes pasado, pero la vi después por YouTube. Sobre el payador de Leopoldo Lugones había que investigar. Sí. Bueno, yo lo que encontré fue esto, ensayo que retrata la vida y las costumbres del gaucho en la Pampa, en particular del payador, cantor errante de romances. Esta obra fue publicada en 1916 y se basó en 6 conferencias que el poeta dio sobre el Martín Fierro en 1913. Bien, perfecto. Bien. Y todo había surgido. Tengo problemas con internet, se me corta. Perdón. Tengo problemas con internet y se me corta, profesor. Perdón, lo pagaste, ¿no? Pagaste internet, ¿no? Sí, profesor, está apagado. Creo que sí. Je crois ça. Sí, eso creo. Je crois ça. Bien, todo había surgido porque se nombró una obra monumental, se puede decir fundante de la lengua francesa literaria, escrita, razonada, la chanson de Hollande. ¿Se acuerdan de eso? De por qué hemos llegado al payador. Hemos hecho un rastreo de los orígenes de ese hábito milenario, esa necesidad del ser humano de querer narrar hechos heroicos, hazañas de todo un pueblo a veces, o inclusive desgracias, en un relato más o menos extenso a los fines de perpetuar la memoria. Y hablando de la memoria, quien estaba a cargo de la recitación de esos poemas sumamente extensos, muchos de ellos, tenía que gozar de una portentosa memoria. Y también, por otra parte, de un espíritu innovador. Era un arreglador, aquella persona que estaba destinada al relato de hechos míticos, heroicos, legendarios, algunos verdaderamente reales. Bien, nada más había que averiguar. Solamente el payador. La Ilíada de Homero también había que hacer como una comparación. Sí, porque se dice que esa obra también monumental. Yo encontré que es un poema de origen griego épico, ¿no? De origen griego de 24 cantos que narra la invasión a la ciudad de Troya de los griegos y sus 52 días de guerra, pero no por el poder, sino por el amor de Helena, que era una guerrera esposa del rey griego que fue raptada por Paris, el príncipe de Troya. Exacto, sí. Le han echado la culpa a esta pobre mujer cuando en realidad era una excusa para poder invadir Troya, que ocupaba una posición privilegiada respecto de el paso de Asia a Europa. Troya se dice cobraba peaje, hoy decimos cobrar peaje. Sí, había que ver qué tenían en común esas obras, la chanson de Roland, el payador y la Ilíada.
Y a mi parecer es que todas guardan estrecha relación porque son épicas y porque defienden la nacionalidad, ¿no? El sentido de lo que es de la defensa de las naciones. Sí, justamente, justamente. Ensalza el espíritu La nacionalista. identidad nacional, no me salía la palabra. Sí, 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 por supuesto. Eso es algo que tienen esas en común. Por eso comúnmente se toma como referencia cualquier obra literaria, cuanto más antigua mejor, relacionada al pueblo y que ensalce al pueblo como algo propio, algo que se diferencia del resto de los pueblos y algo que la destaque, como decía hoy, alguna hazaña, dije no lasaña, ¿sí? Hazaña, ¿sí? Por las dos, por si tienen hambre por ahí, hazaña, ¿sí? Algún hecho heroico, alguna proeza. Bien, perfecto, eso para que más o menos tengan en cuenta el porqué de la importancia que tiene la chanson de Roland para los franceses. Una obra que, por su parte, da a entender que el pueblo francés merece ser destacado. En su momento se pensaba que a través de esa obra podría llegar a florecer aún más el pueblo francés, que estaba en realidad emergiendo. Bien. Nous sommes à la page 4. ¿Qué dije ahí? Nous sommes à la page 4. Estamos en la página 4. Muy bien, exacto. ¿Quién desea leer? Así seguimos puliendo fonética francesa. ¿Dónde queda el primer renglón? Creo que lo habíamos visto. El segundo renglón quedamos. Si Bien, quieren, leo. por favor. Le jardin. Ahí quedamos. Bien, le Jardin. jardin. Bien, le jardin. Perfecto. ¿Qué significa eso? El jardín. El jardín, perfecto. Vamos a ir al fino ahora. ¿Cómo suena la E de le? Le, ¿Debilitada? muy débil, ¿sí? Suena, pero sumamente débil. Le. Es un caso excepcional, como la E, a menos que ella esté acompañada por algún acento, por una diéresis, por una consonante doble, por una S, por una Z, por una R. Comúnmente no suena. En este caso sí, porque da término a un mono. Sílabo, monosílabo. Muy bien, muy bien, muy bien, Mónica. Profe, Daniela, Daniela. vendría, Lo dije a propósito porque Mónica no sí, más. Hola. profe, sería como una especie de como triste, Oh, qué triste. como una así como haciendo como para abajo. A ver que ahí aparezco. Es como una así, es como para abajo, como una. Sí. No se escucha, profe. Hola, Ahora sí. que nunca relacioné esa E con la tristeza. ¿Sí? Bien. Sí, el triste destino de la E francesa es desaparecer. Eso es cierto. ¿Sí? Fíjense que tenemos una E, le, que apenas se escucha, tiene un sonido muy particular, de hecho. Le, y repito, se pronuncia excepcionalmente en esta palabra porque ella da término a un monosílabo, como dijo muy bien María. ¿Sí? Bien. Jardin. ¿Cómo suena esa J? Como griega, Como una Y. J. La jardin. 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 la nasalizada. No. Sí, por la R. Jar. Jar. No, no, suena como la A No, nuestra. suena como la normal, la Exacto, exacto. Ahora, ¿cómo suena la R? Propia del francés. gutural. Bien. Jar. Jar. He leído por ahí que la R de francés podría asociarse a una
J como en la palabra jabalí. Mm. Es la primera que veo eso. Una J como en la palabra jabalí y una R nuestra. ¿Cómo se dice? Una J de jabalí y una R. O sea, puede ser. Yaj, yaj, yaj. Yo prefiero decirle gutural porque de hecho suena acá. ¿Sí? Jardin. ¿Cómo suena la D? Sin problemas. Es la D del español, así que no hay ningún problema en ese aspecto. Ahora viene algo interesante. Yo veo una I. Sin embargo, cuando llego a ese lugar, digo, eh, eh. ¿A qué le suena ese? ¿A E nasalizada por la presencia de la N? Bien, entonces la I, ¿qué hace? Abre un grado, se dice. ¿Qué significa eso? Que el hablante nativo, en vez de decir I, separa los maxilares. Ah, claro. Y luego, para no perder del todo la N, esa vocal se ve nasalizada. Se hace cargo del resto que dejó la N, ¿sí? Ah, Jardin. ¿Abre un grado cada vez que nasaliza? Es decir, todas las vocales nasalizadas siempre abren un grado para abrir, o sea, generalmente es una cosa que pasa No, cuando las nasalizamos. que abren un grado son la I más N en la misma sílaba y la E más N en la misma sílaba. Ajá. Ah, gracias. ¿Sí? Eso está bien la pregunta, bien. Muy bien, María, el resto cero. Bien. Daniela, por favor, Daniela, por favor. Acá me empecé con María, por eso. Sí, no, Daniela, Daniela. Si no, no voy a reaccionar. Pues. Daniel, bueno, Daniel. Bien. Está buena esa pregunta, ¿eh? Si anotaron la respuesta, tomen en cuenta si en cada caso que aparezca en lo sucesivo, esa es una regla. Recuerden que para que podamos decir estamos frente a una regla, tiene que haber como mínimo 3 ejemplos. Ya les dije eso, ¿no? No, ¿Ah, no? Bueno, no. con un ejemplo no podemos decir que estamos frente a una regla. Con 2 ejemplos solamente puedo hacer comparaciones. Con 3 ejemplos o más, sí puedo decir estoy frente a una regla. Ujú. Eso, chicos, es clave. Raramente se diga eso en algún curso de francés. Así que comparaciones con 2 y ejemplos con 3. Sí, ya si hay 3 ejemplos, podemos decir estamos frente a una regla. Por ejemplo, yo acá cuando digo jardin, yo no les puedo decir que la I más la N abre un grado y eso ya es regla. No, eso es un ejemplo. Ah, bien. Tiene que aparecer lo mismo, I, N, en la misma sílaba, en otra palabra, y en que represente exactamente el mismo sonido. Claro. Mm. Les doy ese secretito porque muchas veces se escucha por ahí que eso ya es una regla. Pero como eso lo sé yo como docente. Pero necesito que ustedes sepan lo que sé yo y cómo lo sé yo. No es solo saber, sino saberlo bien. ¿Cómo saberlo? Ah, para que haya regla, dame mínimamente 3 ejemplos. Si no, yo no puedo decir que eso es una regla. Porque si me das un ejemplo, cabe la posibilidad de que aparezca algo parecido y no condiga. Por tanto, estaríamos frente a una excepción. ¿Sí? Cuidado con eso. Siguiente palabra. ¿Quién se anima? Muy fácil la siguiente palabra. Le garage. Le garage. Muy bien, Mónica. Le garage. 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 Garage.
Le garage. Bien. ¿Algún elemento que llame la atención? Vimos cómo se pronuncia la E de le. ¿Cómo suena la G? Vemos en esa palabra la misma consonante, pero con dos sonidos diferentes. Y la primera similar a nuestra, y la segunda como una Y aparentemente. De hecho, pues, entonces, el sonido de la Y nuestra puede estar representado en francés a través de una J, de una G. Pero cuando la G, ay, perdón, Sí, cuando dale. la G está acompañada con la A, no suena como Y, suena como una G. Muy bien. Eso iba a decir Mónica. Muy bien, Mónica. Perfecto. Solo la G va a sonar como una Y cuando está seguida por una I o por una E. En este caso está seguida por una E. Por eso es garage. Garage. La J siempre que va acompañada con cualquier vocal va a sonar como Y, como Y. Yo te digo Sí. que siempre, pero poné en duda cuanto dice Miguelito. ¿Sí? Bueno, Sea generalmente, digamos, porque siempre hay excepciones. Generalmente. claro. Por eso. Por ahora uno dice, bueno, yo confío en el profe. Ajá, está bien. Lo anoto. Pero me mantengo alerta. A ver qué pasa. ¿Cabe la posibilidad de que aparezca alguna excepción? Sí, por supuesto. Cuando ella aparezca, la consignan. Porque tienen que saber lo que sé yo. Supuestamente esto es una regla. Sí, bien, perfecto. Ahora, ¿cómo? Profe, yo acá encontré esta palabra. ¿Y cómo suena? Pero ¿cómo? No suena como usted me dijo. Ah, por alguna causa es una excepción. Vamos a ver bien eso a medida que van apareciendo esas excepciones. Por suerte, en francés las excepciones conforman la minoría. Así que esa es otra de las causas por las que podemos decir, cuando tenemos 3 o más ejemplos, ya podemos decir hay una regla. Siguiente palabra. ¿Quién se anima? La por, la por, La porte. perdón. Hasta la T. Deje que escuchar hasta T. La porte. ¿Quién más se anima a leer esa frase? La porte. Acá Maru parece que tiene muchas ganas de leer. No, lo había dicho, pero justo se superpuso con Moni. La ¿No? POC. Sí. Mónica con constante participar. La porte. Se corta, profe. La porte. La porte. Miriam, ¿te animás? Sí. La porte. La Hasta la porte. porte. La porte. Bien. Muy bien, ahí sonó bien francés. Perfecto. Bien. Ahora, la gran pregunta que yo después les voy a hacer al final. Con respecto a la E final. Voy a hacer una pregunta de inteligencia solo para buenos observadores. ¿Sí? Siguiente palabra. ¿Quién se anima? La fenêtre. La fenêtre. Perfecto. La fenêtre. Bien. Bien leído. Particularidad de esa palabra. Tiene un acento circunflejo. Sí, exacto. Eso es algo que me llama la atención. Yo que no sé nada de francés, digo, ¿qué es esto? Cuando tiene eso es porque suena como más nasal o no, No, ¿puede ser? no. No. Es un Es categórico que en no. ese caso la E Suena Primera. como una E. Exacto. Como primera medida, ese acento circunflejo nos dice que la E debe sonar plena.
mente. O como nuestra E. Profe, Mira, ¿qué tal? Tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ese acento y el acento que es al revés del nuestro, que va para la izquierda? ¿Por qué no bueno, usan de la izquierda? sí, por supuesto. No, está muy buena la pregunta de Amira, me asusta la pregunta de Amira, porque Amira acaba de tirar una bomba. Así. Vamos a ver ahora. No es inocente que el francés utilice diferentes tipos de acentos. Para el lado de ustedes, este es el acento agudo, el que nosotros usamos en español. Por el contrario, Amira me Claro. pregunta por este, porque tiene esta inclinación. Perdón, ¿es así o al revés? Ese es el que Al usamos nosotros. revés. Al revés se ve. Ajá, ahora. Este es. El que se escribe al revés del que nosotros estamos acostumbrados. Este es el acento grave. Bueno, el acento grave comúnmente se utiliza sobre la E para indicar que ella debe no solo pronunciarse, también debe prolongarse a través del tiempo. Cuando veamos la familia, va a aparecer, por ejemplo, en la palabra père, mère. ¿Cómo percibieron esa E? Más larga. Exageradamente larga, ¿sí? Para nuestros oídos al menos. Père, mère, miembros de la familia, padre, madre. No inocentemente sobre esa E escriben el acento, no, perdón, la usted es así, el acento grave, ¿sí? Para indicar que, repito, la E se debe pronunciar, la E es algo abierta y dura más tiempo. Debemos destinar más tiempo para la pronunciación de esa E. El acento circunflejo, por el contrario, se utiliza comúnmente para indicar que entre esa E y la letra siguiente hubo otra letra. Es muy común eso. O sea que cada vez que ustedes se topen con alguna palabra con acento circunflejo, anótenla y pongan en duda cuanto yo digo. El profe nos dijo que al ver un acento circunflejo tengo que recordar que entre esa vocal y la consonante siguiente había otra letra ahí en el medio. Bueno, vamos a ver si es cierto. La palabra fenêtre está tomada del latín fenestra. Fenestra. ¿Qué sonido desapareció cuando pasó fenestra al fenêtre? La S. La S y la A. La S. Exactamente. La S, exactamente. Es fenestra. ¿Sí? Es. El francés dice fenêtre. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Solo una? Bueno, Sí, por el momento. bueno. Bien. ¿Siempre va a ser la letra S la que se ha suprimido al poner el acento? Evidentemente, Janina está tomando clases con otro profesor. Está haciendo preguntas muy profundas. Muy bien, perfecto. Así me gusta. Bien. No siempre va a ser la S. Bien. Por ejemplo, la palabra am, que se escribe A, M, E, sobre la A va a aparecer un acento circunflejo. Pero viene de al, me. ¿Sí? Bien. Alma, decimos en español. ¿Sí? Entonces, en ese caso desapareció la L. Bien. Bien, gracias. Sergio. Profe, tengo una pregunta. Otra, qué picoteras que están. Perdón. Tengo varias preguntas. Una de ellas. Por ejemplo, hablando del acento circunflejo. Sí. Esta palabra, no sé si la pronuncio bien.
Maitre. Se escribe Maitre, Sí, bueno, con el ahí, acento circunflejo ahí en la... perfecto. En ese caso desaparecieron más letras, no solamente una. La palabra esa que acabas de pronunciar viene del latín magister. Entonces desaparecieron varias letras ahí. Fíjense que de magister pasó a ser meister. Y meister a maître. Entonces desapareció la G y la S. Para eso hay que saber un poquito de etimología de las palabras para saber eso. O sea, esto nos dice, veamos o sea, ¿de dónde proviene la palabra? Ah, me entero de que viene del latín, mirá vos. Ajá, claro, claro. Los romanos llegaron a conquistar la Galia, claro, la Galia cisalpina y la Galia trasalpina. La trasalpina es la que nosotros hoy conocemos como Francia, y llegaron a conquistar todo ese territorio y a imponer el idioma a los principalmente galos que habitaban esa zona. Los galos. Los galos hablaban su idioma. Pero ¿qué pasa? Llegó Roma con sus ejércitos, con sus instituciones, con sus dioses, con su idioma. ¿Qué dijo Roma? Ustedes siguen hablando en galo, está bien, pero fuera de la casa, cuando empecemos a transar comercialmente, latín, papá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó a través del transcurso de los siglos? La gente intramuros, dentro de la casa, hablaba en su lengua materna. Pero al salir de la casa, cuando tenía que ir a trabajar, no le queda otra que comunicarse con el romano en latín. Entonces fueron confundiéndose algunas palabras, otras fueron sustituidas por palabras del latín. El latín a veces se vio influenciado por la lengua gala. Entonces, a prestar atención. O sea, entonces ya aparecieron ¿cuántas palabras con acento circunflejo? Fenêtre, âme, maître. Y agosto también lleva un acento circunflejo. No sé cómo bien se dice, pero se escribe A, O, U, acento circunflejo, T. Sí, y se pronuncia O. O, porfa. Muchas gracias. Merci. ¿Esa palabra qué significa? Agosto, el mes de agosto. Muy bien. Entonces, ¿qué desapareció ahí? Augustus, del latín. Augustus. Fíjense ahí en esa parte, donde está el acento circunflejo. ¿Qué desapareció? La G y la S. Lo mismo que la palabra que dio Paola. Sospecho que entre Paola y Mónica hay un complot acá, porque justo me mandaron dos palabras que, qué casualidad, de las dos desaparecieron esas dos letras. Acá hay que cuidarse de los alumnos, porque sí. Bien. Hacemos al poder, vámonos. Fenêtre, fenêtre, fenêtre. ¿Cómo suena la primera E? Fenêtre. Fenêtre, fenêtre. ¿Más cerrada? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Cerrada, no más cerrada. Cerrada. Fenêtre, fenêtre. El recorrido es el siguiente. E, 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 E. Tenemos dos Es ahí. Fenêtre, fenêtre. Perdón, y faltó el tercero. Fenêtre, fenêtre. Tenemos un caso espectacular ahí, porque tenemos tres Es. La primera es débil. Sí. Sí, exacto. Significa ventana, exacto. La primera es débil. Fe. La segunda es exageradamente abierta. Fenêtre. O mejor dicho, la E nuestra. Fenêtre. Y la segunda, perdón, la tercera. Tre, 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 tre. Fenêtre, fenêtre,
¿Suena o no suena? La No, última. Casi no suena. no, casi no, es débil. No Exacto. suena. Exactamente, No no. es muda, no suena, es débil. Bien, entonces, es débil, es del español, es muda. En una misma palabra tenemos las tres es más usadas del francés. Vayan concentrando la atención en las palabras terrasse, fenêtre, porque algo tienen en común esas palabras. Bien, siguiente. Yo quiero leer esa porque la busqué. Vamos. Busqué todas, pero esa me gustó. L'entrée. L'entrée. Perfecto. L'entrée. 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 Bien. Acá la pregunta que creo que me hizo Daniela. Si la I, N, la EN, ¿se acuerdan de eso? Sí, yo fui. Bien, bien. Ya quise. ¿Sí? Ya quise. Bien. A ver. Tenemos ahí una E y de una N. Por tanto, ¿qué hace el hablante nativo? Ve una E, ¿Perdón? ¿Cómo? La pregunta no la entendí, disculpe. que no hizo ninguna pregunta. Ah, Estoy afirmando. Daniela, estamos en clase de francés, Daniela. ¿Lo unimos, profe? Miriam, ¿Lo unimos? sí. La E con la E y la N. No. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué fenómeno se produjo? Ahí tenemos una L. Luego un signo llama, apóstrofe. en francés, apóstrofe. Y en español, Apóstrofe. 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 todos tienen un uno. Se van a marzo. Ah, sí. El término en español, muy bien, Pablo López. Apóstrofo, sí. Tienes razón. Sí, La palabra en español termina en O. sí, tienes razón. Apóstrofo. Sí. Bueno, está bien. Se la llevan a diciembre, no se les preocupe. Bueno. Entonces, en francés sí, apóstrofe, apóstrofe, ¿sí? Tenemos una L, luego el apóstrofe, ¿sí? Luego la secuencia EN, chicos, esto, la secuencia N en la misma sílaba, las voy a martirizar con eso porque es condición sine qua non que este fenómeno acústico se produzca cuando esas dos letras EN forman parte de la misma sílaba. Cuando no forman parte de la misma sílaba, no se produce este fenómeno. El fenómeno es a. La E abre un grado, no es en, es a. Y luego nasaliza. Un, l'entre, 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 l'entre. ¿Para qué sirve el apóstrofo? 2 horas después. No indicaba que ahí faltaba una vocal o una letra que se había sacado. Indicaba. Indicaba una falta de una vocal. Es para que no se acoplen las vocales al pronunciar. Bien, el hablante nativo rechaza el encuentro de esas dos es. ¿Qué hace? Y lamentablemente lleva la de perder la E debilucha, de le. En lugar de decir le, entre, ¿cuál tiene mayor peso acá? Le o un. Por tanto, se va la E de le. Pero, dice el francés, te elimino por ahora, pero dejo señalada
la posición que ocupaste, ¿sí? Ese fenómeno, se produce ese fenómeno porque se trata de una sílaba acentuada. L'entre, l'entre, l'entre. Ahora, tenemos una palabra que termina en doble E. ¿Cómo se justifica eso? Porque es lo que dijo Daniela, que me quedó regrabado. Indica femenino. ¿O no? Perfecto. Y la E acentuada es para pronunciarla. Bien. La primera E está acentuada solo para recordar que se escucha una E. L'entre. Y nada más. Ahora, cuando veo la palabra, gracias a esa E que está después, me entero de que la palabra es feme. Muy bien, Mónica. Eso es una pavada. Ya está. Ya saben lo que sé yo. Bien. Siguiente palabra. Perdón, siguiente frase. ¿Quién se anima a leer en un perfecto y envidiable francés? ¿Yo? Le Bien. couloir. Le couloir. Muy bien. Muy bien. Le couloir. Le couloir. Muy bien. La palabra clave está. Pues en ella están contenidos dos diptongos. El diptongo Q y el diptongo loir. ¿Está bien lo que digo? ¿Hay diptongo cuando digo Q? Loir. El primero es un Sí. falso diptongo. Muy bien. Muy bien. Por fin una persona de, ¿cuántas? De 25 que presta atención en clase. Muy bien. Tenemos primero un falso diptongo. Cada vez que ustedes ven una O acompañada por una U en la misma sílaba, ella representa un diptongo escrito, pero no oral. No lo percibo. Escucho una U. Q, couloir. El siguiente diptongo sí es un diptongo real, porque veo un diptongo y pronuncio un diptongo. Wa, couloir. Le couloir. ¿Hasta ahí vamos bien? Siguiente palabra. ¿Quién se anima a leer? L'escalier. L'escalier, exactamente. L'escalier. ¿Todas las letras se pronuncian en esa palabra? ¿Cuál dejó de sonar? La R final. Final. La R La R Bien, final a es ver. muda. Bien, entonces, ¿cómo se dice eso en francés? ¿Cómo se dice qué? ¿Que es muda? Lo voy a decir en francés, a ver si ustedes me entienden. Es muy fácil de entender esto. La consonne à la fin des mots non se prononce pas. ¿Qué puede haber dicho ahí? La consonante al final de la palabra no se pronuncia. Mónica, te podés ir, tenés un 11. Ah, no, por favor, no me eches, quiero aprender. Muy bien, muy bien. La consonne à la fin de le mot non se prononce pas. L'escalier. Entonces, todo se pronuncia hasta la E nomás. L'escalier. L'escalier.
Se me corta. Sí. ¿Qué? ¿Problemas de conexión hoy? ¿Todos tienen el mismo problema? Sí, a ver, a mí se corta. Sí. Aquí, yo lo escucho bien al profe. Porque ayer me enteré de que hoy iba a haber una especie de tormenta solar, algo así, que iban a ser los rayos, me iban a quedar todo pelado, no sé. Ah, ¿solamente me afectó a mí? Ah, bueno. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Vale. Sí. Ahí usted dijo, la consonne final à la fin de les mots ne se prononce pas. Mi duda es, ¿se dice de les mots o du mot ne se prononce pas? La consonne à la fin du mot. Muy bien. Acá estoy aclarando algo. Por eso no provoqué la contracción. O sea, se dice de les porque está aclarando. Muy bien, estoy separando las partes ahí. Le mot. Pero, por supuesto, que cuando damos a entender que hay una relación más intrínseca entre dos sustantivos, se produce una contracción. Du. O sea, que ¿cuál sería la frase correcta? O sea, sin explicar, ¿se diría du mot? Entonces. Sí, eso sería lo que diría cualquier persona. Ah, está bien. Pues digo, hoy aprendí, o sea, lo tengo mal aprendido, pensé. Ahora entendí. No, tal vez no te dieron ese detalle. Sí, por eso, esa es mi duda, por eso se lo pregunto. Sí. Está muy bien. Existen contracciones en francés, una de ellas es la que enunciaste y es comúnmente propia de la oralidad, de la rapidez con que uno habla, muchas veces es ese fenómeno de la rapidez, provocar esa contracción. Pero cuando se habla en ámbito académico, comúnmente los docentes o en el parlamento se separan algunas palabras cuando cabe la posibilidad. Ah, bien, gracias. Algo nuevo que aprendí. No, muy bien la pregunta. Eso lo vamos a dejar para más adelante, pero está bueno que se vayan anticipando a los hechos. L'escalier. Siguiente palabra. Profe, le preguntaron en el chat si la R de le couloir se pronuncia. Sí, se pronuncia. Couloir. Couloir. Es gutural. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene antes un diptongo. Bien, eso quería saber. Bien. Puede ser porque tiene antes un diptongo o porque antes hay una vocal abierta. Muy bien ahí. Está bien. Están agudizando el oído, ¿no? Yo no sé por qué ustedes me hacen esas preguntas tan puntuales y en otros grupos no. ¿Estoy frente a superdotados acaso? Bien. Perfecto. Sí, porque ustedes hacen preguntas bien grosas. ¿Sí? Preguntas que comúnmente se hacen más adelante. Pero bien, perfecto. Se ve que les interesa esa parte. Comúnmente cuando la R tiene antes una vocal abierta o un diptongo o una vocal larga, esa R es gutural. Anoten eso por las dudas porque seguramente va a aparecer una R final y quiero que constaten que cuanto les digo condice o no. En el caso de couloir, la R es gutural porque tiene antes un diptongo. Ajá, hasta ahí me conformo. Vamos a ver qué pasa adelante. ¿Qué pasa con escalier? Escalier, escalier. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no suena como gutural? Ni es más, ni suena. Porque no hay diptongo y no es una vocal abierta. Exacto. Según lo que nos dijo. Escalier, escalier, escalier. Sí, exactamente, porque esa E para nosotros es abierta en español. Cuando vamos a la primaria nos dicen, las abiertas son la A, la E y la O. Y las cerradas la I y la U. Para el español. Claro. ¿Qué pasa en francés? El francés utiliza la E, escribe la E, pero no para representar una vocal abierta, al contrario, para representar o una vocal muy cerradita o directamente muda. Entonces, cuidado con eso. Las cosas que nos sirven a nosotros, los que hablamos español.
Y a propósito, ¿por qué suena esa E de escalier? Me refiero a la última E, escalier. Vamos a comentar de las dos E's. ¿Por qué suena la primera E como E y por qué suena la segunda E como E? Vamos. Claro, muy bien. Entonces, esa E final suena como nuestra E porque está acompañada por una R. ¿Sí? Es un principio. Ajá. O sea, la R enmudece, pero al acompañar a la E hace que la E suene plenamente. E, escalier. Y la primera E, ¿por qué suena tan bien como una E nuestra? ¿Porque no tiene ningún acento o algo de eso? No, al contrario, tendrá que tener algún acento para poder sonar como E. Ah, ok. Por la I que falta en el apóstrofe. Le escalier. No. Tampoco. No. ¿Qué hay después de la E? Una S. ¿Qué más? Le siguen dos consonantes. Ahí está, Paola. Muy bien, Paola. Bien. El resto nos vemos en marzo. Sí. Bien. Muy bien. Entonces, la E principalmente, seguida de dos o más consonantes, suena plenamente. También puede pasar que la E esté seguida por una consonante duplicada o por una consonante doble. Por tanto, esa E se pronuncia plenamente. L'escalier. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Siguiente palabra. A ver, ¿quién se anima? ¿Cómo es estaba? A ver, ¿quién me están mandando por acá? No les estoy diciendo los mensajes. Ajá. Bien, perfecto. Muy bien, gracias Jessica por subir al grupo el resumen o los comentarios que hiciste. Ya sos acreedora de un 0,00005% a tu favor. Bien. Siguiente palabra, a ver. L'ascenseur. Perdón, no vi quién quería leer. Yo, profe. Mónica. Bueno, estábamos justo con Daniela. L'ascenseur. Mal leído. L'ascenseur. 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 Ahora, Mónica, l'ascenseur. L'ascenseur. Ahora sí, Mónica. Muy bien. Perfecto. Porque tiene. ¿Por qué será que yo la tengo que leer de ese modo? ¿Qué me obliga a que yo lea la palabra de ese modo? L'ascenseur. Vamos, letra por letra. La L, ¿qué perdió ahí? La E. Bien, ya está. Ese es el triste destino de la E francesa. En vez de decir le ascenseur, también rechaza el francés no solo el encuentro de dos E's, como vimos en el caso anterior, sino también el encuentro de una E y una A. Entonces, ¿quién lleva las de perder? Pobrecita, la E. Se va. Apóstrofo. L'ascenseur. Fíjense, SC, esa secuencia SC, siempre representa una S. Aunque ustedes vean una S y una C, recuerden, se está representando una S.
¿Está bien lo que digo? Ustedes pueden decir, pero profe, acabamos de decir escalier. Y en escalier hay una SC y usted no pronunció una S. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en escalier pronuncié una SC y en ascenseur pronuncié una S solamente? Por la vocal, profe. La diferencia sería que una es vocal abierta y la otra cerrada. La E. Bueno, bien, perfecto. Sí, sí, sí. ¿Y qué más? Sí. Se van a sorprender acá. ¿Cómo suena? Escalier. Ascenseur. ¿Cómo suena? Escalier. Ascenseur. La E suena como una A, como abierta, una E abierta. Bien. Y tiene que ver con el número de sílabas. ¿Desde dónde hasta dónde se extiende la sílaba? Escalier. ¿Cuántas sílabas hay ahí? 3. 3. Bueno, entonces Y en la otra la sola. primera sílaba termina en la S. Es. La segunda sílaba empieza en la C. ¿Qué pasa en ascenseur? La primera sílaba es A. Ascenseur. También empieza en la C. Ascenseur. ¿Y dónde empieza la sílaba? La A, la primera sílaba A. Después O sea que ascenseur. En la S, la S y la C forman parte de la misma sílaba. de la misma sílaba. Cuando la S y la C forman parte de la misma sílaba, se pronuncia una S. Cuando ellas no forman parte de la misma sílaba, suenan por separado. Escalier. Te noto preocupada, Mónica. ¿Cómo se separa y no se separa de esa forma y no se separa ESCA cuando hago la división por sílabas? ¿Hay alguna regla para saber cómo la separo? ¿Solamente la fonética? Este es el secreto. Ajá. Pronunciame la palabra, Miguel. Escalier. Escalier. Ah, es escalier. Sí. Ah, son 3 sílabas, sí. A, sa, son 2 sílabas. Así. Bueno, merci. Pero que quede entre nosotros, Mónica. Aunque los otros no se enteren porque son todos unos envidiosos, ¿viste? Siempre lo más importante en todos los idiomas es la fonética. Recuerden que el ser humano habla desde hace 1 millón de años. Escribe hace solo 5.000. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El habla o la escritura? ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Hablando. La fonética es más importante, porque para comunicarse es más fácil. ¿Cómo, Daniela? La fonética es lo más importante para poderse comunicar. La fonética. Sí. Exacto, muy bien, Daniela. Así me gusta que apruebe cuanto diga el profesor. Bien. Sí, la fonética. Dime cómo se pronuncia la palabra y te diré cómo se escribe. No es al revés, porque se escribe así, se pronuncia así. Mentira. ¿Quién hace primero, la oralidad o la escritura? La oralidad. Porque hablamos así, escribimos de este modo. Se supone que la escritura tiene que reflejar lo mejor posible los sonidos del habla humana. Los llamados fonemas. Siguiente regla. ¿Cómo se pronuncia la secuencia EN?
An. Sí. ¿Por qué? Eh, porque así, no sé, yo aprendí que así se pronunciaba cuando estaba con la E con la N. Bien. Pero ¿cuál es la condición? Que ambas letras formen parte De de una misma sílaba. misma sílaba. Porque yo puedo ver que una palabra termina en E y la otra empieza con N. Y no se va a producir ese efecto. Claro. Tienen que sí o sí estar esas dos letras en ese orden, chicas, y formando parte de la misma sílaba. Entonces, hasta ahí todo lindo. L'accent, l'accent, l'accent. Y luego viene ser, ser. ¿Qué noto ahí? Veo una E, una U. ¿Qué representa esa EU? ¿Un diptongo o una vocal larga? ¿Una vocal larga? Bien, entonces, como veo un diptongo, pero no pronuncio un diptongo, estamos frente a un diptongo Falso. Entonces, falso a la vista, ¿no? Porque nos engaña. Nos decimos l'ascenseur, decimos l'ascenseur, y porque tenemos una vocal larga ahí, ¿qué le pasa a la R? L'ascenseur. ¿Se pronuncia? ¿Sí? ¿Qué dijimos hoy? Que la R se pronuncia cuando tiene antes un diptongo, una vocal abierta, una vocal larga. ¿O no dijimos eso hace 17 minutos? Claro, ahí es un falso diptongo, pero por eso se pronuncia. Porque tiene un falso diptongo. Hasta donde voy entendiendo. Vamos a ver qué pasa. Eso es algo que yo voy a preguntar en el examen eliminatorio. Les dije que el examen es eliminatorio, ¿no? Qué más tranquilo. Quisiera hacer una pregunta con respecto a eso. Usted cuando habló del examen, o vos cuando hablaste del examen, dijiste que ibas a ver la parte que tenía que ver con la ortografía. ¿Va a Sí. tener algo que ver con algún trabajo escrito o tendremos que ir deletreando palabras porque estamos hablando aquí en este momento? Claro, sí, sí. ¿Sí? ¿Va a haber un examen escrito también? Es recuperatorio. Exacto. Ah, Ahora, bueno. tiene Ana de aprobar. Bueno, sí. Es algo muy, muy curioso cómo yo tomo los exámenes de ortografía. Profe, ¿tenemos que pasarle algo por escrito? No, no, no. Va a ser todo oral. ¿Ortografía oral? Sí. ¿Pero cómo? Sí. Yo te puedo preguntar, ¿cómo se escribe ascensor en francés? Bueno, y deletreás las partes, tenés que nombrar las letras que componen. Y yo, a través de eso, me doy cuenta de si sabes escribir esa palabra. O cómo se escribe fenêtre. Y si me decís F-E-N-T-R-E, te pongo un 1. ¿Por qué? Porque ¿qué le falta a esa palabra? El La acento. E y el acento. ¿Ah? No dejo pasar una yo en el examen. Si decís fenetre y peor, si decís fenetre, que la fenetre, no que fenetre nada, la fenetre, ¿sí? Y te pregunto, ahora que ya sabes escribir la palabra, ¿por qué suena así la primera E? ¿Por qué suena así la segunda E? ¿Y por qué suena de este otro modo la E final? Todo pregunto. Yo tomo morfofonología al mismo tiempo. ¿Cómo se escribe la palabra y cómo suena? Ni hablar, cuando hablo de fonología, ¿cuáles son las reglas? Bien, siguiente renglón, vamos. Vamos que hoy tenemos que terminar sí o sí con esta página. ¿Quién se anima? ¿Puedo, Digo yo profe? si quieren. Ah, bueno, ahí está Moni, hacelo vos entonces. Dale, dale, María, siempre lo interponemos. Vamos, La Mónica. cuisine, La cuisine. la cuisine.
¿sí? La N final suena. La cuisine. La cuisine. Bien. Eso que vos pronunciás al final es la N, ¿sí? La cuisine. La cuisine. Bien. ¿Hay alguna regla que tengamos que aprender acá de esta palabra? ¿Ninguna? Cuando la Ese consonante no está la entre vocales. las Ay, vocales, perdón. suena un zumbido. ¿Lourdes? Que cuando una consonante está entre vocales, suena como un zumbido. ¿Cualquier consonante? La S o la N, ¿puede ser? No, señora. Solamente la S. Ah, bien. Anoten eso, por favor, porque si vas a responder eso en el examen eliminatorio final, te pongo un -4. ¿Sí? Entonces, no es que yo esté metiendo presión, por favor. Bueno. ¿Cómo fenestré? ¿Cómo fenestré? ¿Cómo? ¿Qué están escribiendo ahí? Bien. Algo así. ¿Cómo? Profe, ¿puede repetir lo de la S que dijo recién que no escuché? Bien. La S intervocálica representa el zumbido. Zzz. De ahí que esta palabra se pronuncie cuisine. 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 Bueno, vámonos más. Evelina abandonó el grupo, vámonos. Bien. Cuisine. Van quedando pocos, bien, sí. Cuisine. Más ¿Qué pasa allá, acá? Sí, perdón. más allá del artículo, que sabemos que es femenino, al terminar en E también, si no tuviéramos el artículo, también la S nos está determinando que es femenina. ¿Eso también No. es una característica? No. No, De no, no. cuisine, ¿no? La palabra garage termina en E y no es una palabra No, femenina. no, no, en esta palabra, digo, cuando estamos hablando de esta palabra. La Puede, cuisine. No, no, no. no, La E final tendría que comúnmente está asociada a lo femenino, pero no siempre. Cuidado con eso. No se puede decir que es regla esto. no, no, preguntaba por las dudas, por eso quería saberlo. Gracias. Merci. Bueno, pero tomen en cuenta eso. Tenemos un diptongo después de la C. Qui, 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 qui. ¿Sí? Fíjense la diferencia entre el diptongo oui del español del diptongo oui del francés. Por ejemplo, en español, oui, oui, yo me fui, ¿no? Oui, oui. En francés, oui, 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 oui. ¿Alguna diferencia? Oui, 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 oui. Es muy sutil la Que diferencia. la U es un poquito más corta y en castellano la U se pronuncia más firme y como más pronunciada, en cambio en el francés parece que fuera más cortita y más unida inmediatamente a la I. Sí, bien. Una U más cerrada, diría yo. Bueno, pero ¿cuál es el comportamiento de mis labios? Oui, 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 oui. ¿Qué pasa con mis labios ahí? En la cuisine, la cuisine, la cuisine. Como que es más cerrado, más exagerado el cerrar la boca en francés. Los labios se van más para adelante en francés. ¿Sí? Cuando vean ustedes esa secuencia U, I en la misma sílaba, recuerden que los labios, los dos, se van más para adelante. Es como si estuviéramos tirando un beso para poder pronunciar eso. Cuisine, cuisine, cuisine. Ahora, pregunten, ¿está? Sí, muy bien, Evelyn. Así es. César. Este es el único diptongo que coincide con los sonidos que representa. U, I. Cuisine, cuisine.
Vimos el diptongo OU, que es U, y el diptongo OI, que es WA. No hay una correlación directa entre lo que se escribe y aquello que se pronuncia. Ahora, ¿no habíamos dicho que la secuencia IN se pronuncia EN cuando forma parte de la misma sílaba? Yo dije cuisine, yo no dije cuisin, cuisin, cuisin. ¿Por qué no dije eso? Y sí dije cuisine, cuisine, cuisine. Puede ser porque no termina en E, no termina en E. El efecto de la E tiene que ver. ¿Sí? La E esa final, si bien ella es muda, hace que la consonante anterior se pronuncie plenamente. Comparen con terrace, terrace, terrace. ¿Por qué se pronuncia esa S? Por la E final. La E final, si bien es muda, se deja para recordarnos que el sonido consonántico anterior debe pronunciarse. Fíjense en garage, garage. ¿Por qué pronuncio la G anterior? Porque hay una E después. Repito, la E final nos dice que la consonante anterior debe ser pronunciada. Garage. ¿Cómo se dice puerta? Porte, porte, porte. Si no fuera por esa E, la palabra puerta se pronunciaría par, par, par. Y no sucede eso. El francés pronuncia hasta la T inclusive. Porte. Por tanto, necesita, a través de la escritura, recordar que esa T final suena. Cuisine, cuisine. Si no fuera por esa E final, la palabra cocina se pronunciaría así. Cuisin, cuisin, cuisin. Y nadie pronuncia la palabra así. ¿Lo ven ahora? Ahora sí saben cuál es la razón de ser de la E final, aunque ella es muda. Ella es muda, sin embargo, tiene un uso sumamente importante. Recordarnos que la consonante anterior debe ser pronunciada. Profesor, una pregunta. Que la consonante anterior que debe ser pronunciada sería la N, ¿no es cierto? La consonante anterior a la E. Sí, la N. ¿Y por qué pronunciamos la I? Cuisine. Justamente porque ahí, al pronunciar la N plenamente, la I tiene que pronunciar plenamente. No se puede decir cuisin. Cuando decimos cuisin, por ejemplo, la N casi no sonaba. Claro. Gracias. Es como que la E hace que todas, ahora van a hacer lo que yo digo, dice la E. Todas se pronuncian. Acá ninguna se hace la loca. ¿Sí? Siguiente frase. ¿Quién se anima? Le salón. Miriam. Le salon. Bien. Le salon. Le salon. Le salon. Fíjense el tipo de cantito que hago, ¿sí? Le salon. Le salon. Bien. ¿Algo que se deba destacar acá? Sí, la ON nasalizada. Exacto. La O nasalizada. En este caso, ¿por qué nasaliza la O? Porque la N no está acompañada por E. Si esa palabra se escribiera con una E al final, sonaría algo diferente. Salón, salón, salón. Como no está esa E, la N dice, ah, bueno, ya está. Hago lo que yo quiera, dice la N. Hago que la O nasalice. Salón,
Salón, salón. Ahora las quiero ver. Siguiente frase. Yo la quiero. Ah, no, esa no. No, Ahora. la otra. No, esa no. No, no te animás. Bueno, bien. La La sal de sal bar. de- Perdón. María. La sal de bar. La sal de bar. bain. Sal de bar. La sal de bain. La sal de bain. A ver. La. No hay ningún inconveniente con la. Pero igual que el español. ¿Qué pasa con sal? Sal. Sal. La L duplicada se nombra. Y. La sal. Bueno, la E final está para qué? En sal. Para que se pronuncie la consonante L. Sí, Y la bien. vocal Acá hay una especie de redundancia, porque con el solo hecho de duplicar la consonante, ya sé que tengo que pronunciar la consonante. ¿Para qué está entonces esta E? Este sería un caso de una E medio al dope, ¿vio? Y sí, porque aunque esa E no estuviera, el francés nativo va a decir sal, igual, sal. Por el solo hecho de estar duplicada. Ujú. De. Otra vez aparece una E que suena muy débil por estar dando término a un sílabo. Monosílabo. De. Y por último la palabra ben. B. Ben. Ben. Es la E más abierta del francés. Acá vemos todo el espectro, chicos. Vamos de un extremo al otro. De. Es la E más cerrada del francés. De. Y vamos a la E más abierta del francés. Ben. Ben. De bain. Salle de bain. Es impresionante, ¿eh? Sal de bar. De Vemos bar. la E, Sal de bar. Bar. Sal de bar. E. La E abierta larga. E, como en pej. Pej. Y luego esta. La AI. Bar. An. Bar. ¿Sí? Bar. Tenemos todo el espectro de la E. Ujú. La que no se dice, la débil y la... Ujú. Salle de bain. Regla. Tenemos una A y una I que se pronuncian como una E bien abierta. Es la E, repito, más abierta que pronuncia un francés. Siempre y cuando ellas formen parte de la misma sílaba. Muy bien. Por supuesto, al haber una sola N, no acompañada por una E, ese debe nasalizarse. Sal de bain. Siguiente frase. Esa me gusta, pero no sé si la voy a decir bien. Vamos, Paola. La chambre. La chambre. Bien, muy bien. La chambre. La no presenta ningún tipo de obstáculo para nosotros. Chambre nos dice que tenemos que aprender algo. La CH del francés, ¿cómo suena para nosotros? Como una SH. O sea, como el sonido que comúnmente hacemos para pedir. Silencio. Exacto. Muy bien, Adela, ¿no? Era tu nombre. Daniela. Daniel. Sí.
Entonces, fíjense, en francés el sonido sh se representa con una C acompañada por una H, siempre en la misma sílaba, ¿sí? Sh. Es muy común que las palabras que empiecen con CH en francés, con el sonido sh, en español, comiencen con el sonido K. Por ejemplo, ¿qué significa chambre? ¿Dormitorio, habitación? Sí, pero tenemos una palabra más parecida a esa en español. Pieza, pero no. ¿No? Parecida a esa palabra. Ah, ¿Cómo es la palabra? chambre. También ese sh por una K. Ah, cambre. ¿No es cama o recámara? Esa palabra, recámara. Recámara. Y chambre significa en realidad cámara. ¿Sí? Fíjense, qué casualidad. Chambre en francés. Cámara en español. Y siempre vamos a la fonético. ¿Cómo se dice caballo en francés? Cheval. 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 ¿Y cómo se escribe ese cheval? C-H-E-B-A-L. Exacto. Fíjense que comienza con CH. Qué casualidad, ¿no? Aquellos que pronunciamos como una K en español se pronuncia como una sh en francés. Cheval. ¿Cómo se dice castillo en francés? Chateau. 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 Y también se escribe con CH, ¿sí? Chateau. Bien. También sería chemise, la camisa. Muy Un bien. ejemplo. Muy bien. S'il vous plaît. Me entregaron aquí. Moni, ¿me repetís cómo se dice caballo en francés? Cheval. Cheval. Por lo menos así lo entendí yo. Perfecto. Gracias. Merci. De bien. Se escribe C-H-E-B corta A-L. Buscarlo después, a lo mejor el traductor te lo va a decir mejor. La chambre. Bien. Siguiente. Le bureau. Le bureau. Muy bien. Bueno, en la palabra bureau tenemos varias reglas acá. La U, ¿cómo suena en La francés? primera es cerrada. U. U. Muy bien. U. 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 ¿Cómo suena Después, la E, A, U igual a O. Bien. La secuencia vocálica. Secuencia vocálica. La misma sílaba. Recuerden aclarar esto. En la misma sílaba. ¿Sí? Sí. Se pronuncia como una O. Bien. Y la R es gutural. Bureau. Bureau. Ah, el aire cultural. Bien. Bien. Siguiente palabra. ¿Quién se anima? Le mur. Le mur. Le mur. Le mur. Muy bien. Le mur. Perfecto. ¿Y qué significará esa palabra? Le mur. El muro. La pared. Muro. La pared. Muro.
Muro, pared. Sí, sí. Ujú. Bien. ¿Y la última palabra? La cave. La cave. Ujú. La Bien, cave. bien pronunciada esa B corta. La cave. ¿Por qué tengo que pronunciar bien esa B corta? Por la E final. Muy Que bien. Exacto, exacto. Ya saben lo que sé yo. La E final, aunque no se pronuncia, nos recuerda que debemos pronunciar la consonante anterior. La cave. Bien, recapitulando. ¿Qué aprendimos hoy? de que las consonantes no se dicen al final, no se nombran. Que la E tiene muchas pronunciaciones según el lugar que se encuentre, el acento que tenga y las consonantes que lo acompañen. Bueno, yo ya tiré algo, que le toque a otro. Sí, sí, por favor. Basta, Mónica, basta. Basta, basta de monopolizar, Mónica. Vamos. Siguiente, vamos. La S entre vocales, zumba. Sí. Zumba, zumba. No entendí zunga. No, no, zumba. Bien. O sea, hoy echamos mano a lo más importante de todo idioma, la fonética, y cómo los sonidos del habla humana están representados en francés. ¿Qué más? Profe, perdón, Vamos, Emina. que el diptongo UI es el único diptongo que coincide con el sonido que representa. Muy bien, muy bien, muy bien. Vayan anotando, ¿cuántos diptongos tiene el francés hasta ahora? Tenemos diptongos escritos por una parte, diptongos orales por la otra. Después, cuando hay un apóstrofo, que significa que falta una letra, que se falla Muy una bien, letra. muy bien. Comúnmente una E. Sí. Muy bien, exacto. Muy bien pronunciada la palabra apóstrofo. Recuerden, eso lo averiguo para el próximo encuentro. En español existen dos palabras muy parecidas. Una de ellas es apóstrofo, la otra es apóstrofe. Existe también en español la palabra apóstrofe con E, pero no tiene nada que ver con el nombre que se asignó a ese signo. ¿Qué más? La SC, la misma sílaba se pronuncia una S. Muy bien, Miriam. Así me gusta. Que si está separada, que si está en diferentes sílabas, se pronuncia cada una por separado. Exacto. Y en ese caso la C suena como una K, cuando están formando parte de diferentes sílabas. Sí. La CH, como en la chambre, que nosotros la pronunciaríamos como she, hacia el zumbido. No, como el No, sonido. el de silencio. Acuérdense de esto. CH, silencio. Que la J, la G y la I, la G y la E se pronuncia como una Y para nosotros. Ahora sí me gustó más. Perfecto. Yo, profe. Gemina. Que el diptongo AI se pronuncia como E y es la E más abierta del francés, siempre y cuando estén en la misma sílaba. Muy bien. Bueno, evidentemente este es un grupo de superdotados, no puede ser. Bien. Profesor, una pregunta que no tiene nada que ver. Pero, Por privado.
No, pero Ah, la sal de va, ah, la sal de va. Cuando dicen sales de baño para para las bañaderas que venden las sales de baño, ¿no se dice igual o suena claro, igual? sí, lo que pasa es que es les salles de bain. Hay un cambio en el Con la artículo. solo eso. Sí, sí. Bueno, metiste el dedo en la llaga porque muchas veces nos enteramos de si se nos está diciendo algo en singular o en plural solo gracias al artículo Ajá, o al verbo. Esas son claro. las únicas dos palabras que en francés, bueno, que en francés me permiten enterarme de si alguien está hablándome en singular o en plural. El artículo y el verbo. Por eso, la salle de bain es el baño, pero les salles de bain es las sales de baño. Claro, Gracias. pero una Miriam, pregunta. Cuando decimos, ay, perdón, Miriam. No sé si ya dijeron de la R que se pronuncia gutural, No lo cuando, dijeron, hay que decir vos. que se pronuncia gutural cuando antes tiene una vocal abierta o larga o un diptongo. No sé Bueno, si ya, bien. La E comúnmente es siempre gutural, salvo que esté al final, que esté acompañada por una, perdón, que esté antecedida por una vocal cerrada. Bien, bien, perfecto. Ahora, Mónica. no, yo quería hacer una pregunta con lo que había dicho, no sé si es Mariela o Marí, no sé, no le alcanzo a ver bien el nombre, que ella preguntó sobre las sales de baño, pero eso es sal, y sal de Ben, que la que nosotros estábamos hablando es sala. ¿No se escriben distinto también? Ah, pero ¿qué Porque pasa? sal no se escribe S-A-L-L-E, eso es sala, y en la otra no se escribe S-E-L, no, estoy equivocada. Bueno, ¿qué pasa acá? Eso es algo muy común en el francés. Hay muchísimas palabras que suenan exactamente igual. Entonces, ¿cómo sé yo qué me está diciendo verdaderamente el francés? Uno dice el contexto. Sí, sí, puede ser el contexto que ayuda a veces. Pero muchas veces me permite saber eso, el artículo que está usando, el verbo que está usando, y a veces, pero en muy contados casos, el adjetivo. La palabra mur, si yo digo mur, ¿qué supuestamente estoy diciendo ahí? Mur puede ser pared, muro o maduro, por ejemplo, un fruit qui est mûr. Claro, exactamente. Entonces, la misma palabra, ¿cómo? ¿Es la misma palabra? No, no es la misma palabra. Coinciden en las pronunciaciones. Decir mur, tal como usted la ven escrita acá, es pared, no cabe duda. Pero si esa U tiene un acento circunflejo, significa maduro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuidado con eso. La fonética nos invita a preguntarnos cómo se escribe la palabra, porque cuando la fonética hace aguas, interviene la ortografía. Ah, ¿cómo está escrita la palabra? Ahora sí sé de qué me estaba hablando esta persona. ¿Qué más? Profe, ¿Perdón? Sí, sí. Emil. No sé si lo dijeron, que la E seguida de dos o más consonantes se pronuncia plenamente. Muy bien, muy bien, muy bien. La E acompañada por dos consonantes o más, o por una consonante doble, o por una consonante duplicada, se pronuncia plenamente. Recuerden esos tres casos. E más, una consonante doble, una consonante duplicada, dos o más consonantes. Y ni hablar de si la E tiene alguno de los acentos, agudo, grave, circunflejo, o la diéresis, ¿sí? También se pronuncia plenamente. Ya de a poquito vamos viendo eso. Les digo de tarea
hasta el ejercicio 5. 3, 4, a ver. Sí, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta el 5 nomás. Dice que hasta ahora vamos viendo fonética, vocabulario, y luego vamos a ver algo de gramática. ¿Hasta el 5 de la página 8, profe? ¿Cómo? ¿Hasta el 5 de la página 8? Hasta el ejercicio 5 de la página 7 tengo yo. Página 7. Aparece un planito abajo. Ah, listo, gracias. Bien, hasta ahí nomás. Página 7, ejercicio 5. Es un repaso del vocabulario que fuimos viendo y presté atención a todo lo que dijimos de los acentos circunflejos, de cómo suenan las palabras, por cómo están escritas. La escritura es una orientación, pero en realidad es una representación de los sonidos del habla. Nos despedimos en francés. Au revoir. 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 Au revoir.